enfocar en ver algunos pasajes que tienen que ver con la disciplina del Señor. ¿Okay? La disciplina de Señor. Una de las marcas de la iglesia verdadera precisamente es la disciplina. Nos vamos a tomar aquí quizás esta semana y la que viene, porque quiero traer varios pasajes y poder entrar aquí un poquitico más profundo en algunas cosas. La disciplina del Señor es algo que Él ciertamente llama a la iglesia a realizar, porque Dios Él nos está disciplinando. Nos está disciplinando a cada uno en particular como sus hijos. Hay una disciplina que es directa de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? A la vida de sus hijos. Y después, por supuesto, está la disciplina de Dios a la iglesia como su pueblo. ¿Qué cosa es disciplina? La palabra de disciplina en el griego simplemente quiere decir la instrucción, ¿verdad? La disciplina, el entrenamiento ¿verdad? De un hijo, del entrenamiento de un ciudadano, ¿verdad? Es un vocablo que es comprensivo de instrucción, de entrenamiento y también de corrección. Porque usualmente cuando pensamos en disciplina solo pensamos en ¿qué? En el castigo, ¿no? En la corrección. Pero el vocablo disciplina en el término bíblico es expansivo a la instrucción, al entrenamiento, ¿verdad? Y también a la corrección. ¿Verdad? Pudiéramos en este sentido de una definición a la disciplina de Dios, tanto individual como la disciplina quizás corporativa, es la instrucción, el entrenamiento y la corrección para la piedad, en doctrina y en vida, a través de la gracia. ¿Ok? La disciplina es esa instrucción, entrenamiento y corrección de Dios a la piedad, en doctrina y en vida, a través de la gracia. ¿Qué cosa es la piedad? La piedad es un término que abarca la devoción a Dios. La devoción a Dios. La consagración a Dios. La piedad. Santidad tiene que ver con la limpieza, con la pureza. Justicia tiene que ver con la conformidad a la ley de Dios. Los tres vocablos están relacionados, ¿verdad? Pero de un enfoque, vamos a decir, diferente, en un ángulo diferente. La piedad es esa devoción y consagración a Dios que se da en santidad, que es limpieza y pureza, y que específicamente se manifiesta en un camino de justicia que es conformidad a la ley de Dios. ¿Entendemos esos tres vocablos? Pero estamos utilizando aquí la piedad, disciplina como el entrenamiento, la corrección a la piedad. ¿A qué? En otras palabras, el propósito de Dios es la devoción, la consagración, la mayor devoción y consagración a Dios de nuestras vidas individuales, del pueblo y de la iglesia. Veamos algunos pasajes. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice así, comenzando en el 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El apóstol Pablo le está enseñando a su, ¿verdad? A aquel que él está mentoreando, enseñando a su discípulo en el pastorado y diciendo que seas un buen ministro del Señor, que pueda nutrirse ¿con qué? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Para qué esto?
para el ejercicio en la piedad. So, aquí vemos que uno de los objetivos que Dios busca en el ejercicio de la piedad es que seamos nutridos con la enseñanza y la doctrina de Dios. Que seamos nutridos con la enseñanza y la doctrina de Dios, no con fábulas profanas y de viejas. ¿Qué cosa es una fábula? Es una historieta. Una historieta que tiene una lección, ¿verdad?, práctica, aplicativa, de alguna utilidad. Tristemente hay algunas iglesias que no están enseñando la doctrina, la enseñanza de la palabra y nutriendo a la iglesia con esta, sino se les puede aplicar el hecho de que lo que traen al pueblo son fábulas de viejas, quiere decir un conocimiento aplicativo del diario, como decir, esto fue lo que me enseñó mis abuelos, mis padres, esto es lo que yo aprendí en mi familia. Son fábulas, es decir, son historietas, son enseñanzas, pero son cosas comunes. Dice, fábulas profanas. Lo profano es aquello que es común, es aquello que, ¿verdad?, que no es celestial, que no es divino. Puede tener una utilidad, ¿verdad? Cuando hablamos de fábulas en el sentido literario de la palabra, una fábula tiene un sentido, tiene una enseñanza. Ciertamente hoy en día hay muchas iglesias que traen muchas enseñanzas prácticas para vivir una buena vida, ¿verdad? Para tener éxito, para esto, para aquello, pero pueden caer esto, ¿verdad?, bajo esta aplicación de un conocimiento común, fábulas, historietas comunes, con cierta aplicación, pero no es más nada que un conocimiento simplemente que terrenal. Dios va a ejercitar a su iglesia, a instruir a su iglesia, a disciplinar a su iglesia, para que ésta traiga el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la piedad, ¿verdad? Una iglesia va a ser disciplinada, una iglesia está siendo entrenada, instruida y corregida en la medida y con el propósito de que pueda nutrirse y nutrir con las palabras de la fe y la buena doctrina. Dice entonces, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, la devoción a Dios, la consagración a Dios, que es lo que la disciplina de Dios busca, tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No es solo esta vida presente. Hay cosas a veces que, como tener un buen matrimonio, hay cosas que pueden ser prácticas y útiles. Pero la piedad, el conocimiento, la enseñanza, la instrucción y la corrección de Dios en la piedad es aquel conocimiento que por nuestra instrucción en las verdades celestiales, en el conocimiento del Evangelio, en el establecimiento en su gracia, cambia y transforma nuestras vidas conforme a los propósitos eternos. Y esto hace que eso continúe hasta la eternidad. Por eso dice, no hagáis tesoros en la tierra donde se corrompe, sino hacer tesoros en los cielos. La instrucción de la disciplina de Dios, la formación y el entrenamiento de Dios en la piedad, está haciendo que una vida y que una iglesia esté siendo transformada en este mundo, y esto está depositando tesoros en los cielos. Depositando tesoros en los cielos. Porque es una vida transformada, es una vida impactada por la verdad celestial, por la verdad del Evangelio, por la verdad de su gracia, por la verdad de nuestra unión con Cristo. Son frutos de fe, son los frutos del reino. Esos son los frutos que buscamos en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y en la vida
de la iglesia. Esos frutos del reino continúan con nosotros. Dice, ¿verdad? Bendito todo aquel que los que mueren en Cristo descansan de sus obras, pero descansan de sus labores, pero sus obras continúan, le siguen. Las obras que proceden de la fe en Cristo, los frutos del reino, son frutos que nos acompañan ¿a dónde? A la eternidad. Esos son los tesoros celestiales. Es una vida que es edificada, pero es edificada a la eternidad. Son las fábulas profanas, las cosas de vieja, las cosas simplemente de utilidad en el ámbito terrenal, pueden tener una aplicación, ¿verdad?, terrenal y una utilidad, pero como no está direccionada primero ¿a dónde? A Cristo, ¿verdad? No sale del corazón de nuestra consagración y unión y edificación en Cristo, no trasciende ¿a qué? A la eternidad. La piedad entonces es aquello que tiene promesa para esta vida y también para la venidera. Vayamos un momentico más arriba, muy interesante, en 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16 se utiliza este vocablo otra vez. Y miren qué interesante cómo lo utiliza el apóstol Pablo. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahora va a decir cuál es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién se está hablando aquí? De Cristo. Cuando Dios quiere disciplinar a su pueblo y a una iglesia y nuestras vidas en la piedad de Cristo. Que Cristo, su persona, su obra, su redención es la base, es el eje, ¿verdad? En nosotros, en unión a Él, a lo que Él logró y ha efectuado a nuestro favor, de nuestro ejercicio, de nuestra práctica, de nuestra transformación en devoción y consagración a Dios. La disciplina de Dios lo que quiere hacer es llevarnos de vuelta, profundizarnos, arraigarnos en la obra completa, terminada, y lo que Dios ha provisto en Cristo para nosotros, lo que tenemos en unión a Él. Por lo tanto, esto, cuando a través de la disciplina de Dios es lo que encontramos, lo que recibimos y lo que nos nutrimos, son los frutos del reino que tienen, ¿verdad? Tienen promesa para ahora y para la eternidad. Veamos qué dice Tito. Vayamos a Tito ahora, capítulo 2. Tito 2. Versículo 11 y 12. Este entrenamiento en la piedad, que es el propósito de la disciplina de Dios, procede de la gracia de Dios, del misterio de la piedad, que es el corazón de su gracia para pecadores. 11 y 12. Tito 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia de Dios, que es el misterio de la piedad, efectuando la redención a favor de pecadores, se ha manifestado, se ha revelado. Otra manera de decir la gracia de Dios se ha manifestado en el versículo 11, el apóstol Pablo lo dice también en el versículo 4. Miren el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. ¿Se fijan? Esa es más explicativa. Cuando se dice gracia, una manera de amplificarlo, el versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Ok, lo podemos amplificar, lo podemos explicar de esta manera. El versículo 4. ¿Qué es lo que se manifestó con la gracia de Dios?
El versículo 4 del 3 dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Esa bondad de Dios, ese amor de Dios para con los hombres, para con los pecadores, en Cristo Jesús, para nuestra salvación, nos enseña, nos entrena, nos instruye, nos corrige. La disciplina de Dios procede siempre de su gracia. ¿Qué quiere decir? De su amor, de su bondad, de su misericordia. De su amor, la disciplina de Dios nunca es para destruirnos, para condenarnos, para rechazarnos. No, la disciplina de Dios es para restaurarnos, es para renovarnos, es para corregirnos. ¿Ok? Por lo tanto, procede de esta bondad de Dios y de su amor. Ahora, ¿a qué nos enseña? ¿A qué nos enseña? ¿A qué nos instruye? ¿En qué dirección nos corrige? Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se fijan? La gracia de Dios, la disciplina de Dios a través de su gracia para la instrucción, el entrenamiento y la corrección en piedad, nos enseña a renunciar a la impiedad. Piedad por un lado, lo contrario es ¿qué? Impiedad. Piedad es consagración y devoción a Dios. Impiedad entonces es la no consagración y devoción a Dios, pero es consagración y devoción a algo. A uno mismo, a la carne, al mundo, ¿verdad? A nuestro propio yo y a nuestro propio ego y orgullo. Esa es la impiedad. Lo describe Juan de esta manera. En 1 Juan capítulo 2 dice, no améis al mundo. Y por el mundo, allá en 1 Juan, ¿quieren ir un momentico ahí para leerlo? En 1 Juan capítulo 2, para ver qué cosa es lo que es la impiedad. La impiedad. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo. Ahora, ni las cosas que están en el mundo. Esto no quiere decir no amemos la creación, no amemos la naturaleza, que no amemos los dones de Dios, etcétera, etcétera. No nos está diciendo eso. Entendamos qué cosa es. Es decir, no somos monjes, no somos ascetas, no somos de esos que tratan el cuerpo con rigor, ¿verdad? Como si este fuera malo y la creación, las cosas creadas y los dones de Dios en el mundo fueran malos. Por mundo, ¿qué se entiende aquí? Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahora nos explica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto es una buena caracterización de la impiedad. Si la piedad es consagración a Dios, devoción a Dios, a su justicia, a su santidad, ¿verdad? A su carácter, a su voluntad. La impiedad es consagración a la carne, a los deseos de mi yo orientado al mundo, a la creación, para exaltar mi ego, para exaltar mi gloria. Son esos deseos, dice aquí los deseos, en inglés utiliza la palabra lust, la concupiscencia, quizás a veces se traduce en español. Y la palabra es neutra, epifemia en el griego. La palabra deseo, ¿verdad? Pasión es neutra, dependiendo del contexto. La pasión de la carne. La pasión es que es una orientación, es un afecto, ¿verdad? Es el estar orientado en una dirección,
con un deseo interno, ¿verdad? Podríamos decir, ahí hablamos del corazón. O tenemos los deseos o el deseo del espíritu, que es esa orientación a Dios, o el deseo de la carne, que es la orientación al yo. Y el yo, cuando el yo es la orientación, el final, el yo entonces lo que hace es mira afuera al mundo para consumirlo y exaltarme. Porque la carne no puede hacer más nada que consumir carne, que consumir, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la dimensión de este mundo que pasa. ¿Se fijan? De este mundo que pasa. La carne no es esto, ¿verdad? No es la carne. No, la carne es esa dimensión de nuestras vidas en el Adán antiguo, que está orientado ¿a qué? A su propia gloria. A su propia gloria. Que vive para él mismo, para su propia exaltación. ¿Y qué es lo que hace en esa vida de buscar su propia exaltación? Consumir la creación. Consumir. Por eso dice los deseos de la carne, número 1. Y después los deseos de ¿qué? De los ojos. El ojo es simplemente se utiliza ese sentido, ¿verdad? Porque ¿qué hay con un ciego? Si no tiene ojos, no están los deseos de los ojos. No, sí están. Porque es la intención de la inclinación del corazón a consumir la creación, ¿verdad? A consumir la creación para yo exaltarme. Y por consumir quiero decir que en vez de recibir los dones de Dios, en vez de darle gracias a Dios, en vez de verlo como dádivas de Dios, y vivir en el sentido de orientado a Él, en esos deseos ordenados hacia Él, están ordenados a poder consumir, poseer, ¿verdad? Tener el mundo para la exaltación de mi gloria, para la exaltación de mi ego, de mi orgullo, de mi vanidad. Si ustedes se fijan, hermanos, todos nosotros somos afectados por la carne. Todos nosotros tenemos esta, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Esta caldera de pasión, de concupiscencia en nuestros miembros. Pablo decía, yo sé que en mi carne nada bueno hay, no mora el bien. En lo que él veía y entendía por el Espíritu de Dios es que en su carne, ¿verdad? Que no es el cuerpo, no es la carne física, ¿verdad? Estaba esa impiedad, deseos contrarios a la voluntad de Dios, buscando la exaltación del yo, consumiendo el mundo. Por eso es que ustedes oyen la expresión en la palabra, no os devoréis los unos a los otros. Porque cuando en una iglesia, ¿verdad?, la orientación que predomina no es el buscar la gloria de Dios, lo que hacemos es que nos devoramos, buscando nuestra propia gloria. El pastor está devorando a líderes, los líderes devorándose unos a otros, los miembros en rapilla los unos a los otros, buscando ¿qué? La exaltación propia. Exactamente, no se consideran el primero y el siervo de los demás, sino el mejor y el que gobierna y se enseñorea sobre los demás. Esa es la carne, la disciplina entonces de Dios, tanto a nivel personal como a nivel corporativo de pueblo, es que nos quiere llevar en contra de esos deseos de la impiedad de nuestra carne. Se va a oponer a eso. Va a entrar en un curso de contrario a estos deseos expresados en mi vida y en la vida de la iglesia, en la vida del ministerio, que al final del día es del Señor, para la edificación de un pueblo, no para la edificación de un hombre, no para la edificación de una institución, de un movimiento, de una organización, la ganancia de alguien en particular. Estas son las maneras en que se manifiesta la falta de la disciplina
en un cuerpo. ¿Qué es lo que hay? Las maneras sutiles, porque a veces hay muchas, dice, los ministros de injusticia se disfrazan ¿de qué? ¿De qué se disfrazan? De ángel de luz. Se disfrazan de ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Que van a lucir como muy limpios por fuera, muy honrosos, muy morales, muy dignos. Porque tú no puedes ver necesariamente el corazón de un hombre. ¿Y qué es lo que le está motivando? ¿Verdad? A veces toma tiempo que eso... Vaya, uno puede empezar a discernir aquí, y a veces Dios le da a alguien el don de discernimiento, ciertamente, pero esa es en el fondo la impiedad, el amor al mundo, el amor al mundo, los deseos de la carne, la vanagloria. Y no hay una mejor posición, ¿verdad?, para esa vanagloria que el ministerio. Que el ministerio, los músicos, los pastores, los líderes, ¿verdad? Una de las cosas que Dios quiere hacer entonces es mantenernos en esa perspectiva de que mi ministerio, mi vida, mi iglesia, nuestro servicio es delante de Dios, hacia Él y a través de Él y para beneficio y edificación en Cristo los unos de los otros. Y si eso se está dando, hay éxito. Hay éxito, ¿verdad? El éxito a veces, ¿cómo lo medimos en términos personales? Estoy prosperando, me va bien el negocio, estoy ganando más dinero, tengo salud. Usted puede tener la salud de hierro, ser millonario, ¿verdad? Prosperar en todos los negocios y estar muy lejos de Dios. En términos del cuerpo de la iglesia, puede ser la iglesia más grande del pueblo. Puede tener los ministerios más organizados, ¿verdad?, de la ciudad. Puede ser el pastor con más títulos del pueblo. El más influente en la comunidad. De más cargo en la denominación. Y sin embargo, el corazón está corrompido por la impiedad. Volvemos entonces un momentico aquí a Tito. ¿Qué es lo que nos enseña? Este es el contenido de la disciplina de Dios, que es el entrenamiento en la piedad a través de su gracia. Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, renunciando a la impiedad, a esa impiedad que vemos todos los días en nuestra carne, a esa impiedad que se quiere manifestar a nivel individual y a nivel corporativo, ¿verdad? Y en el ministerio, en la iglesia, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Esos deseos mundanos son los deseos de ¿qué? De la carne, de consumir al mundo, la creación, los dones para mi gloria. De usar. Me convierto en un usador. Yo uso a las personas, yo uso al ministerio, yo uso a Dios. Esa es la impiedad y el deseo mundano, el amor al mundo, renunciando a eso, ¿verdad? Renunciando a esos deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria. ¿Qué cosa es sobrio? El que no está intoxicado, el que no está emborrachado. La carne nos afecta a todos, pero la carne no tiene que emborracharnos en ella. ¿Han visto un borracho? ¿Qué es lo que hace? Pierde el control, la dirección, el juicio, está intoxicado. Que es alguien sobrio, aquel que no está controlado por la sustancia, cualquiera que sea. Si para utilizar la metáfora, ¿verdad?, de la palabra, de la sobriedad,
El estar sobrio, una mente sobria, es una mente que no está intoxicada con el amor al mundo. Somos afectados, somos tentados, somos golpeados, pero no somos gobernados. Constantemente estamos luchando en contra de esa impiedad. Luchando constante. ¿Y cómo es que es parte de esa lucha? Número uno, el verla y reconocerla. El confesarla. El renunciarla. ¿Verdad? Y a través de nuestra esperanza en Cristo, apartarnos de ella. Que nos lleva a los frutos del Espíritu. Renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos entre ellos sobria por un lado, no emborrachados, no intoxicados en la impiedad, justa, siendo conformados a la ley de Dios. La justicia siempre es un vocablo que tiene referencia ¿a qué? A la ley de Dios. La justicia, a la ley de Dios. Yo vivo sobriamente, si me intoxico, me aparto de la obediencia a los mandamientos de Dios. En la medida en que me intoxique, sea controlado, gobernado, ¿verdad? Me aparto, empiezo a satisfacer los deseos de la carne. El satisfacer Gálatas, ¿verdad? Gálatas 5, el satisfacer los deseos de la carne, no solo es que ese deseo allí me está informando, me está inclinando, me está trayendo esos pensamientos, sino que ahora yo los satisfago, los persigo, me intoxico y me emborracho en ellos. ¿Se fijan? La carne me dice, consume la sexualidad para sentirte un hombre, ¿verdad? Y yo me le doy rienda suelta y la consumo para sentirme un papi. Me intoxiqué, me emborraché. ¿Se fijan? La ley dice, no cometerás adulterio. Si cometemos adulterio en el pensamiento, ya sí, ciertamente. Y cuando en el pensamiento lo cometemos y se levanta, lo renunciamos, lo confesamos. Lo renunciamos, lo confesamos, nos vemos perdonados, santos, justos y vivos en Cristo. Y separamos nuestros cuerpos para Él. ¿Se fijan? Satisfaga. En pasado. Satisfaciendo. Eso. No satisfice. No satisficimos. No. Vamos a buscar eso como. Sí, pero en plural. Nosotros no. Eso es presente simple. Tranquilo, ya sabemos lo que es, ya sabemos lo que queremos. Vamos a buscarlo, ¿verdad? El plural de satisfacer en pasado, ¿verdad? Cuando nosotros nos entregamos hacia la carne, satisfacemos los deseos de la carne. Quedamos como intoxicados. Y esta intoxicación, hermanos, puede ser tan sencillo como el caer en un pecado, como el permanecer en un pecado, lo cual ciertamente lleva a adicciones, a compulsiones, a esclavitud. Y a veces el cristiano satisficimos. Así lo dije bien. No, ese es el segundo. Esa es la segunda persona del singular. Ahí lo dije bien. ¡Yay! Satisficimos, ¿ok? Es lo que está buscando el Señor. Que nosotros no satisfagamos ese deseo. Y que si hemos caído, que nos levantemos. Y si hemos estado por un tiempo, ¿verdad? Que nos volteemos. Y si hemos estado encadenados en una adicción, en un patrón, ¿verdad? El Señor, la disciplina de Dios, ¿verdad? Va a estar haciendo que nosotros, estemos volteándonos de vuelta. Es diseñada
para traernos en corrección de vuelta a la piedad. ¿A qué? A la consagración, a la devoción a Dios, a la obediencia a su ley. Y el último vocablo ahí es, vivamos en Dios sobria, justa y piadosamente. A la devoción de Dios, a la obediencia a su ley y a una mente sobria, no controlada, dominada, guiada por los deseos de la carne, del mundo y la vanagloria de la vida. ¿Entendemos, hermano? Esto es lo que busca la disciplina de Dios. Tanto a nivel personal como a nivel corporativo. A nivel corporativo vamos a traer un par de cositas más que el Señor busca lograr con la disciplina en su iglesia. Adelante, Dani. Sí, hablando de esto sobre el pecado, ¿no? Y la lucha de la carne, Pablo dice aquí, pero también acepta el hecho de que no solo hace lo que no quiere, sino que lo aborrece. Claro, claro. Sí, sino que lo aborrece. Entonces Exacto. es una marca clara, ¿no? En aceptar, sí, soy un pecador, pero no me gusta lo que hago. Claro. O sea, hay una distinción aquí Seguro. donde ahora conozco de la bondad del Señor Jesucristo, conozco que a la luz de la ley realmente soy un pecador, revela lo que soy. Pero sigo siendo, ahora hago lo que no quiero hacer, correcto, pero lo aborrezco, correcto, no lo amo, no lo amo, y ya esa confesión es arrepentimiento. Mi carne lo ama, el hombre antiguo lo ama, ¿verdad? Pero en el hombre interior, que en Romanos 7, es el centro de la identidad de Pablo. El centro, la identidad del regenerado, es eso. Es decir, si ustedes se fijan, Pablo externaliza el pecado en él. Dice, ¿verdad? Yo hago lo que no quiero. Lo que está haciendo, ciertamente hay algo que está saliendo y haciendo que no es conforme a la voluntad de Dios, pero no es lo que él quiere, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La identidad de Pablo en su corazón es el deleite. Es el amar a Dios, a su ley, a su reino. Pero hay un conflicto, el conflicto con la carne. El conflicto con la carne es que hay estos otros deseos, hay estas otras inclinaciones que se levantan dentro de nosotros y nos quieren informar y nos quieren llevar a actuar en contra de quienes somos, de nuestra identidad. Lo que sucede muchas veces es que ese pecado y la maldad y la carne nos engaña. Nos engaña de tal manera que se nos olvida a quién le pertenecemos. Se nos olvida la antigua purificación de nuestros pecados. Se nos olvida nuestra unión con Cristo. Y la disciplina de Dios es para recordárnoslo. Es para traernos de vuelta a esa claridad de quiénes somos, de nuestra unión con Cristo, de lo que nos pertenece, de lo que nos aguarda, de nuestra herencia, de las promesas de Dios en Él. Vamos entonces a mirar, hermanos, vayamos un momentico a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Hebreos 12. Ya hemos visto la disciplina, ¿verdad? Como instrucción, entrenamiento, corrección para la piedad. Esto es tanto en doctrina como en vida a través de la gracia. Esta disciplina, como hemos comenzado a ver, es también para corregir, para traer una corrección en nuestras vidas. Está la disciplina diaria. La disciplina, la instrucción diaria. El Padre diariamente nos está enseñando. Domingo tras domingo el Padre nos está disciplinando en la iglesia y en su pueblo. ¿Por qué? Porque nos está instruyendo en su palabra. Porque nos está llevando a su Hijo. Porque nos está a través de su Espíritu transformándonos a través de los medios de gracia. ¿Verdad? Esa es, vamos a decir, la disciplina regular. Si pudiéramos utilizar aquí una analogía, es como el Padre que todos los días, ¿verdad?, está allí enseñando a su hijo, le está instruyendo, le está diciendo lo que es bueno, le está recordando que no haga esto, que no se meta en problemas, lo levanta quizás al niño por la mañana, le provee su desayuno.
Eso es en lo regular. Pero hay momentos en nuestra vida que el niño se empeña ¿en qué? En no hacerle caso al padre. En no hacerle caso al padre. Y el padre entonces trae una disciplina o una intervención más severa. Una disciplina o una intervención más severa. Esa disciplina y esa intervención más severa, aquí va a decir este pasaje, no parece ser causa de gozo al principio. Pero veamos lo que dice el pasaje, comenzando en el 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por ello. ¿Cuál es usualmente a veces el instinto o la respuesta inicial cuando estamos recibiendo una disciplina o una corrección? Nos sentimos ¿qué? Contrariados, molestos, bravos, desalentados, avergonzados quizás, ¿verdad? Dice, hijo mío, no menosprecies, o la ignoramos, dice, no la menosprecies, no la ignores y tampoco no desmayes, no pierdas el ánimo, no te desanimes, porque si estás recibiendo la disciplina de Dios es porque Dios te ama, es porque eres un hijo de Dios. ¿Se fijan? Si soportáis la disciplina, quiere decir si la recibís, ¿verdad? Si estamos siendo entrenados en ella. ¿Qué es lo que sucede a veces? Que no la soportamos. ¿Qué pasa cuando Dios, ¿verdad? Por diferentes razones, permite, trae a nuestra vida, y estamos hablando en el plano personal ahora, pero vamos a ver también en el plano de la iglesia, en el plano corporativo, pero cómo respondemos a veces cuando no recibimos lo que queremos, estamos tratando de lograr algo, o íbamos en una dirección en la vida esperando llegar a un final y somos frustrados, sucede algo que nos contraria. Íbamos en un sentido que iba en pos de los deseos y el amor al mundo y los deseos de la carne, y no llegamos a cumplir nuestros propósitos, a satisfacernos, a deleitarnos, a lograr. ¿Cómo nos sentimos a veces? No sé, usualmente, ¿cómo nos sentimos? Frustrados. A veces nos hemos empeñado en un curso de acción y cuando no lo recibimos nos empeñamos. Y nos empeñamos. Y Dios nos está disciplinando. Nos está tratando de correr esa frustración o ese dolor o esa consecuencia. Puede ser la mano disciplinadora de Dios para traernos a mente que estamos empecinados en un curso que no es conforme a su voluntad, que no es conforme a sus propósitos. Pero nosotros a veces, ¿qué hacemos? Nos queremos insistir y empecinar, ¿verdad? Y no queremos recibir, vamos en contra de ¿qué? De la pared. Saulo, dura cosa te es dar cosas. Si seguimos dando cosas contra el aguijón, nos vamos a destruir. El Hijo de Dios recibe la disciplina de Dios. La recibe al final del día. Se somete a ella, ¿verdad? Se somete, no se separa más y más de ella, no la menosprecia más y más, no continúa empecinado, ¿verdad? Allí en su propio camino, en su propia dirección. Si eso sucede, lo que estamos es, ¿verdad?, en la manifestación de alguien, lo que va a decir ahora el versículo 8. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Sencillo como eso, ¿verdad? Si yo digo, no, fulanito es mi papá, pero ese hombre, ¿verdad?, ni me conoce, ni entra a mi casa, ni me cuida, ni me alimenta, ni me ama, ¿es mi papá? No, no es mi papá.
Si se interesa en mí, ese hombre no está interesado en mi vida en el sentido de que no me disciplina. Si tú no estás recibiendo en el diario y a lo largo, en el transcurso tú de la disciplina de Dios, tú no eres un hijo de Dios. Es tan sencillo como eso. Porque el hijo de Dios es alguien que recibe la disciplina de Dios. A veces con verdad, diferentes circunstancias, en el tiempo de Dios, a la larga, pero la mano de Dios nos quebranta para corrección y sujeción a Él. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. A propósito, después vamos a llegar allá, pero es al igual en el plano de la iglesia. Si la iglesia no recibe la instrucción, la corrección, la disciplina de la mano de Dios, esa iglesia no es que, o nunca fue una iglesia y fue una sinagoga de Satanás, o lo que oímos en Apocalipsis es: voy a remover mi candelero. Es decir, la presencia de Dios ha salido de en medio de esa congregación, ¿verdad? O sea, en el caso personal individual, el que no tiene la disciplina no es porque Dios ha salido de nosotros, es porque nunca estuvo. Porque si está en nosotros, la disciplina a la larga va a surtir efecto. El Señor va a obrar sus planes y propósitos en nuestras vidas. La obra que Él comenzó la completará, ¿verdad? Hasta el día de Jesucristo. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La piedad, la santidad, la justicia. 3 vocablos, los 3 están asociados. La piedad es consagración a Él. La santidad es limpieza y pureza. La justicia tiene que ver con la obediencia a su ley. Para que participemos de su santidad. En otras palabras, para limpiarnos. Nos hemos ensuciado mucho. Hemos dejado que esa carne que mora en nuestros miembros nos lleve y nos empuje y nos empuje y nos hunda más y más y más en el lodo. Y el Señor con su disciplina iba a ¿qué? Balarnos. Si recibimos la disciplina, Él nos limpia. Él nos purifica. Él nos santifica. ¿Se fijan? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Porque cuando estamos tan metidos a veces en el fango, una vez más, es como una amnesia espiritual, es como un olvido. ¿Verdad? Un olvido. Quizás algunos de ustedes ha pasado por un tiempo, por una estación así. Al menos en algún momento en nuestras vidas hemos experimentado la disciplina de Dios, ¿verdad? Yo me acuerdo a principio, le he narrado la historia de llegar a este país, en mi tristeza y congoja y frustración de sentimientos encontrados. Me fui ahí a visitar un par de clubs, ¿verdad? Y en un momento determinado el Señor trajo a mi corazón: ¿qué tú haces aquí? Y vino en esa impresión, no es una voz audible, ¿verdad? No es, vi una visión, es una impresión de adentro, ¿verdad? Donde siento, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Una iluminación, en inglés es un prompting, es una dirección de Dios, ¿verdad? Que te ponen en el pensamiento correcto, en línea con la mente de Dios. Pero ¿qué yo hago aquí si este no es mi lugar? Yo no pertenezco aquí, este no es mi estilo de vida. Esto no es lo que yo hago, right? En ese sentido, esa fue otra vez, vino de esta manera, a punto de una situación mala, deshonrosa,
me viene la impresión también de Dios a la mente, esto es mentira. Esto es mentira. No, esto no es verdad, esto es una mentira. No cedas a ella. ¿Se fijan? Esa es disciplina de Dios. Disciplina de Dios. Y diariamente el Señor nos está dando convicción de pecado. El pesar, a veces son pensamientos que nos vienen, hasta sueños. Los otros días me levanté de un sueño disturbado y haciendo que clamando a Dios, orando, pidiendo, Señor, ayúdame. Padre, líbrame de esto, Señor. Esto no es conforme. Ayúdame, Padre, ayúdame. Te necesito, Padre. Perdóname, Señor. ¿Verdad? Constantemente la carne está tratando, ¿verdad? De llevarnos en la dirección. Pero la disciplina de Dios momentáneamente es como un dolor. ¿Se fijan? Ya sea el momento de la convicción del pecado, le acompaña un pesar. ¿No se fijan? Por eso es que hay un pesar o un dolor que le acompaña al arrepentimiento. ¿Verdad? En esto no queremos, porque este dolor, vamos a decir, este pesar puede ser diferentes y variados, o puede ser algo a veces subjetivo. Y no queremos decir, tú sientes dolor por tus pecados. No, cuidado. La palabra mejor es convicción. Contrición, convicción, la persuasión de que esto está mal, no es conforme a lo voluntad. Y siempre a eso le acompaña un espíritu contrito y humillado. ¿Verdad? Que es aquel que siente la mano del Señor guiándonos, disciplinándonos, corrigiéndonos. Claro, excelente, claro que sí. Hay momentos y tiempos que el Espíritu Santo y el Señor utiliza su mano fuerte, severa, ¿verdad? De consecuencias y de aflicción por causa del pecado que hemos seguido, que hemos caído profundamente y que requiere, cuando le hemos dado pequeño, una nalgada buena. Porque quería seguir corriendo para el medio de la calle. Y si lo dejo que va a correr en medio de la calle, ¿qué hace? Me lo mata un carro. Entonces yo le traigo una nalgada buena, un chancletazo, para que él vuelva a mirar y poner sus ojos ¿dónde? En mí. En mi instrucción, que es mi instrucción de amor, de cuidado, para volverlo a tratarlo tiernamente. ¿Se fijan? La mano de Dios no es esa mano severa y dura sobre nuestras vidas como un patrón. El Señor utiliza, ¿verdad? Ciertamente, por su gracia y su misericordia, su mano severa cuando lo necesitamos, pero es para voltearnos a su rostro de gracia, a su amor tierno, a su cuidado gentil y dulce, ¿verdad? Y ligero sobre nosotros. Tomad mi llaga, mi carga y mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ¿qué? Es ligera. Es la carga del pecado la que es ¿qué? La que es heavy, la que es, ¿verdad? De gran pesadumbre, de gran carga. Para que participamos entonces, ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da, ¿se fijan? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A veces no nos damos cuenta, hermano. Y esto, a mí me gustan los ejercicios, siempre he hecho, ¿verdad? Y a veces tú no te das cuenta y de pronto le subiste 2 platos más a la barra. No te diste cuenta, pero le subiste 2 platos más, 10 libras más. ¡Pum! O si eres un deportista, no te diste cuenta, pero mejoraste el tiempo en 2 segundos. Etcétera, etcétera. No nos damos cuenta a veces. Pero el Señor está haciendo la obra y te está conformando más y más a la imagen de su Hijo. Añadiendo más y más el fruto de su Espíritu a nuestras vidas. Eso es lo que le llamamos el camino de santificación.
de santificación progresiva. Lo que pasa por diferentes, ¿qué? Momentos, etapas, estaciones altas y bajas, pero el Señor está haciendo la obra. Por la gracia de Dios tenemos su disciplina. Y debemos orar siempre, Padre, no dejes de traer tu disciplina sobre mi vida, porque sin ella me pierdo, como vamos a ver la próxima semana. Si no fuera por la disciplina de Dios, estuviéramos perdidos. Si no fuera por la disciplina de Dios, ya esta iglesia y este cuerpo no existiría. Ya se hubiera desbandado. Ya hubiera sido presa de falsos maestros. Ya hasta Miami no tuviera una luz del evangelio aquí, si no hubiera sido por la disciplina de Dios. Ciertamente. So, gloria a Dios por eso, hermano. Que Dios nos guarde y continúe haciendo su obra. Y eso es lo que le pedimos día a día. Y nos sometemos a ella en el nombre del Señor. Terminamos la semana que viene. Cualquier pregunta o comentario, hermanos. Adelante.